Continuamos con las exposiciones y nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Villate, gerente del IATA para Ecuador y Colombia y representante de la Asociación de Representantes de las Líneas Aéreas del Ecuador, ARLAE. Graduado de la Universidad Pontífica Javeriana de Colombia, posee estudios doctorales en Administración y Economía, los cuales le han permitido desempeñarse en cargos de planificación estratégica, administración comercial y como gerente en algunas empresas como FEDES, Aires y actualmente en IATA. Es un ejecutivo relacionado estrechamente con el sector de la aviación y del comercio en las operadoras aéreas que trabajan en la región. Hoy nos trae el tema función de las aerolíneas en América Latina. Un fuerte aplauso para él, por favor. A ver si podemos. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por la invitación. Siempre es muy grato estar en Guayaquil y sobre todo siempre es muy grato estar en estos foros donde vamos a discutir temas que para mí son apasionantes. Yo soy un enamorado de la industria en la que trabajo, con las personas que van a dirigir la industria y el mercado en unos años. Mi nombre es Juan Carlos Villate, gracias por la introducción. Yo soy el gerente de IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo para Colombia y Ecuador. Tenemos un tema logístico y es que las notas desaparecieron, entonces pues más bien les voy a conversar un poco sobre la presentación. Lo primero es contarles un poquito qué es la IATA. No sé si aquí alguien conoce o sabe lo que hacemos o quiénes somos. No veo sino una mano, entonces les cuento. Nosotros somos la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Somos una asociación de comercio para las líneas aéreas. La IATA fue creada en Cuba hace 71 años, ahora en septiembre, y en sus comienzos se derivó de una reunión de 25 aerolíneas que estaban buscando facilitar la tarea de promover comercialmente su gestión. Hoy en día tenemos 257 aerolíneas de carga y pasajeros, miembros de IATA. Esto es más o menos un 84% del tráfico aéreo global. Somos 1.400 empleados, 66 oficinas en todo el mundo y 5 oficinas regionales, en Miami, en Singapur, en Madrid, en Amán y en Beijing, con una casa matriz en Ginebra, en Suiza, y una oficina principal en Montreal. Es una organización que no es muy grande, si hacemos la cuenta son 1.400 empleados y cuando lo dividimos en 66, pues eso no alcanza a dar más de 20 personas por oficina. Si quitamos las principales, las oficinas en los países son de 4 o 5 personas máximo, o sea, tenemos mucho trabajo, poca gente. Les voy a hablar primero del transporte aéreo. Yo sé que estando en Guayaquil y en un foro de logística con especialistas de comercio exterior, pues muy posiblemente todos ustedes están muy orientados hacia otras modalidades de transporte, sobre todo hacia el transporte marítimo, siendo este el puerto más importante de Ecuador. Sin embargo, el transporte aéreo es un gran contribuyente a la prosperidad económica global. Algunas cifras. Cada minuto despegan 52 aviones, 5.700 pasajeros a bordo y se mueven 12.4 millones de dólares. El año pasado transportamos 3.800 millones de pasajeros por todo el mundo. Esto es más o menos el 44% de la población de la Tierra. O sea, casi que 1 de cada 2 habitantes de la Tierra voló en avión, teóricamente. Generamos 58 millones de empleos directos en todo el mundo y movemos únicamente 50 millones de toneladas de carga. Y digo únicamente porque cuando uno lo compara con 3.800 millones de pasajeros, pues 50 millones de toneladas de carga, eso no es nada, y más cuando lo compara con otras modalidades, con la modalidad marítima, eso no es mucho. Sin embargo, estos 50 millones de toneladas de carga equivalen al 68% de la carga que se mueve en el mundo si lo computamos o lo tomamos por su valor. Es decir, el mercado de carga aérea es un mercado sumamente especializado
enfocado a bienes de alto valor agregado o a bienes perecederos. En el caso de nuestros países, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, pues nosotros no tenemos una producción de bienes de tecnología o de bienes de alto valor agregado. En otros países, por supuesto, estos teléfonos, las cámaras, los computadores, los componentes, se mueven en buena medida por avión. Aquí no, pero en cambio uno de los rubros más importantes de nuestra economía se mueve en avión, las flores. Y conectamos más o menos 40.000 pares de ciudades, es decir, hay 40.000 rutas de ciudad a ciudad en el mundo. Vamos a ver un poco cómo le está yendo a la industria. Esta es una industria muy complicada, muy frágil, porque aunque en apariencia es una industria opulenta, uno pensaría, pues cualquier compañía que pueda ser dueña de aviones es una compañía que tiene mucho dinero, y resulta que no, es todo lo contrario. Nosotros somos una industria intensiva en capital, el costo de nuestros activos es enorme. No sé si alguno de ustedes tenga una idea de cuánto puede costar un avión promedio, un Airbus 320 de los que vuela TAME o de los que vuela Aerogal, pero estamos hablando de 45 millones de dólares por avión, con un costo de personal muy alto, es personal altamente capacitado, tripulaciones, pilotos, mantenimiento y otra serie de costos como el combustible que generan una carga muy fuerte. Y el problema de los aviones es que una vez que el avión despegue, todo lo que va vacío, se fue vacío, es absolutamente perecedero. Se cerró la puerta del avión y si la bodega va desocupada, no se vendió. Silla que se va desocupada, silla que no se vende. Entonces nosotros veníamos desde el 2000 en una tendencia muy floja, negativa hasta el 2006, de rentabilidad, pérdidas acumuladas para toda la industria en el mundo muy fuertes. En el 2008 la crisis económica global nos golpeó aún más, las pérdidas fueron brutales, muchas de las compañías que hoy operan y algunas de las que ya se fueron entraron en quiebra o en situación difícil. Y entre el 2008 y el 2010 empezó la recuperación. El 2010 fue un año positivo, 2012, 2013, 2014 empezó a subir y el año pasado tuvimos un año récord en utilidades para la industria. Récord en utilidades estuvimos un poco por debajo de un 8% de rentabilidad. Eso para nosotros pues es motivo de celebración para prácticamente cualquier otra industria, para la banca, para las empresas de servicios, para las empresas de bienes, es un margen malísimo, malísimo. Son empresas que están acostumbradas a tener utilidades por encima del doble dígito permanentemente. Y para nosotros fue motivo de celebración. Llevábamos 14 años mal y de esos llevábamos 8 años perdiendo dinero. ¿Qué quiere decir esto? En términos globales, esto es el reflejo de lo que obtienen las compañías aéreas. Nuevamente, este es un agregado global y aquí vemos que del ingreso por pasajero, y a lo largo de toda la presentación voy a hacer mucha más referencia a los pasajeros que a la carga, porque es más fácil de identificar el movimiento, pero en carga es similar, inclusive es más delicado todavía. Las aerolíneas recibieron en promedio $205 con un costo de $197. Esto nos deja $8.27. Si uno va y se compra una hamburguesa con una cerveza, ya no le alcanza. Y eso es lo que cada pasajero estaba dejándole a las aerolíneas el año pasado, el año en que celebramos. Y sobre esto hay diferencias regionales. Si uno se va a Norteamérica, que ha tenido un par de años muy buenos para las aerolíneas, pues el ingreso o la utilidad per cápita es de $18.12. Con eso, pues uno ya puede pensar en almorzar bien. Pero si nos devolvemos a Latinoamérica,
pues encontramos que esa misma utilidad es de $2.27 por pasajero. Es decir, cada pasajero que se sube al avión le deja al final del viaje a la compañía $2, un poquito más de $2. Esto alcanza escasamente para un café con alguna cosita. Sí, si nos vamos a Juan Valdez con $2.27, creo que uno se toma un café. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente volvemos a lo que les mencionaba al principio. Es una industria sumamente frágil. Si en algún momento la aerolínea decide mejorar su servicio a bordo y decide entregarle a cada pasajero una Coca-Cola, pues rápidamente esa Coca-Cola puede costar $1, automáticamente esos $2 se convierten en $1.27 con una Coca-Cola. Esto para hacer la comparación de qué tan frágil y qué tan fácilmente se puede desbalancear esa ecuación. Por eso es un negocio de mucho trabajo y de mucha pasión. No en vano dicen que la mejor forma de volverse millonario en esta vida es ser billonario y comprar una aerolínea. Es la forma más segura de tener dolores de cabeza. De todas maneras, tenemos una proyección positiva a largo plazo. Estas son las proyecciones de tráfico por región para el 2034 y en el agregado vemos que hay un promedio de crecimiento del 6.6%. 6.6% durante los próximos 12, 14, 15 años es un crecimiento muy importante. La gente va a viajar mucho más de lo que está viajando ahora. No va a ser un crecimiento lineal, va a ser un crecimiento exponencial. Aquí lo vemos, hoy en día hay la flota global, todas las aerolíneas de itinerario tienen una flota acumulada de 23.800 aviones. Si volvemos a comparar esto contra los 3.8 trillones de personas que se mueven, pues eso lo que quiere decir es que en 23.000 aviones estamos moviendo 3.800 millones de pasajeros. Y al 2030 vamos a tener 45.000 aviones. Quiere decir es, cada vez vamos a ser o tenemos que ser más eficientes si queremos sobrevivir. Ahora les voy a contar un poquito cómo está la industria en Ecuador. Y la situación en Ecuador para la industria pues no es ajena a la del resto de la economía. Estamos teniendo épocas complicadas, veníamos de una época de crisis donde estábamos augurando que podríamos entrar en recesión en cualquier momento y como las penas no vienen solas, pues tuvimos la terrible tragedia del terremoto que lo que hizo fue incrementar la perspectiva de pérdida y de daño económico. El año pasado en Ecuador, entrando y saliendo, se movieron 7.4 millones de pasajeros. Esto es más o menos 100.000 pasajeros menos que el año anterior. O sea, ya veníamos en descenso. Y 200.000 toneladas de carga. Nuevamente, 200.000 toneladas de carga fácilmente la saca un barco en un viaje. Y eso es lo que se movió en toda la operación aérea el año pasado. Sin embargo, es una industria de alto valor agregado. El año pasado contribuimos con $259 millones al Producto Interno Bruto de Ecuador. Esto como contribución directa, es decir, únicamente la actividad del transporte aéreo y de las aerolíneas. Si le metemos a esto todos los agregados indirectos, es decir, no solo el personal que trabaja en la aerolínea, sino el personal que trabaja en las empresas que trabajan y prestan servicios a la aerolínea, los inducidos, que son todo el personal que trabaja o cuyo trabajo se desprende en alguna proporción de la actividad de transporte aéreo, y los catalíticos generados por el turismo, como por ejemplo el ingreso que le queda al país cada vez que un turista, que gracias a que tenemos conexiones aéreas, puede venir al país y puede consumir, estamos hablando de $1.85 billones. Esto es casi el 2% del PIB del Ecuador. Entonces, nos da una óptica diferente. No es una industria pequeña, es una industria grande e importante. Generamos 11.000 empleos directos,
y 114.000 empleos más entre indirectos, catalíticos e inducidos. Y si lo queremos ver ya disgregado, pues estas son las cifras: 259 millones en contribución directa, 297 en indirecta, 138 en inducida y 1.158 millones de dólares en catalíticos. Estos son visitantes internacionales que le dejan esa cifra al país. Y es la proporción de esos visitantes que está relacionada o que viene al país porque hay conectividad aérea. En Ecuador el 70% de los visitantes llegan por avión. Y en empleos es lo mismo, tenemos 11.000 directos, 13.000 indirectos, 6.000 inducidos y 84.000 en el catalítico. ¿Qué está pasando con la región? La región venía en un ciclo de crecimiento muy importante. Llevábamos 5 años de crecimiento en que todos los países estaban muy bien. Creo que salvo Venezuela, todos los demás en la región teníamos un crecimiento sólido, estable. Ecuador tenía un crecimiento ejemplar. Estamos empezando a ver una ralentización de la economía en Latinoamérica, debido a lo que está sucediendo también en el resto del mundo. Tenemos una crisis en Brasil, que por ser el país más grande de la región, por supuesto nos arrastra. Tenemos todavía la crisis en Europa y el mundo cada vez está más conectado, entonces lo que pasa allá se siente en todo el mundo, y los Estados Unidos está en recuperación, pero todavía esa recuperación no es franca. Sin embargo, lo que sí hemos visto es de qué manera en estos últimos años los países emergentes han visto un crecimiento de su clase media. Y aquí lo vemos, las bolitas verdes eran o son la clase media en el 2009 y el círculo ampliado es la perspectiva para el 2030. Por supuesto vemos que Norteamérica y Europa ya llegaron y aplanaron la curva de crecimiento hace muchos años y lo que quedaba eran las regiones y los países emergentes. Tenemos Asia-Pacífico, principalmente India y China, donde el crecimiento va a ser fenomenal, pero tenemos la segunda región con mayor perspectiva de crecimiento, que es Latinoamérica, Centro y Suramérica. ¿Qué quiere decir esto? Estas son personas que elevaron su nivel de vida, que elevaron la calidad de sus ingresos. Y una vez que uno eleva sus ingresos y su nivel de vida por encima del mínimo indispensable, ¿qué hace? Pues empieza a consumir, empieza a querer conocer el mundo, empieza a querer viajar, empieza a querer salir de su país, a estudiar en otro lugar, a conocer. Y eso es potencial para la industria. De la misma manera, empieza a consumir y empieza a tener la inquietud de generar mayor valor en lo que está haciendo. Eso es más exportaciones, productos más sofisticados, industria más fuerte. Entonces, en esa medida, después de Asia-Pacífico, nosotros somos la región más importante en términos de crecimiento y de proyección para el mundo. ¿Qué tenemos que hacer para sostenerlo? Desde el punto de vista de la aviación hay un tema que es importantísimo y es la conectividad. Uno no se da cuenta hasta que no le toca vivirlo, lo importante que es poder desplazarse de ida y de regreso a los lugares donde uno necesita o donde quiere, con la facilidad con que uno necesita o quiere. Entonces, la semana pasada, cuando me invitaron a dar esta presentación, empecé a buscar un tiquete y hicimos el cálculo con Patricia. La presentación es al mediodía, perfecto, yo llego por la mañana y regreso por la tarde a Bogotá. Y empecé a buscar cómo llegar por la mañana y cómo regresar por la tarde. Y resulta que la única aerolínea que ofrece esa posibilidad es Aerogal. Todas las demás o llegan a una hora en la que ya o no alcanzo a la presentación o no me alcanzo a devolver ese día, o paran en algún lugar, paran en Panamá o paran en Quito. Y resulta que esa parada implica el tener que quedarme una noche únicamente para poder viajar al otro día temprano a Guayaquil, o quedarme por la noche para poder regresar a mi casa al otro día temprano. Entonces ahí uno se da cuenta, hombre,
¿Cómo es posible que no tengamos más conectividad? Qué importante es, ¿no? Cada vez que alguien quiere venir a hacer negocios a Ecuador, qué importante es que pueda entrar y salir en los horarios convenientes. Cada vez que ustedes, cuando estén en su trabajo, tengan que despachar una muestra urgente, tengan que despachar un pedido, tengan que movilizar carga de un lugar a otro en tiempo definido y corto, pues qué importante es tener conexiones, qué importante es que no se demore una semana dando vueltas por todo el mundo hasta que llegue donde ustedes lo necesitan, sino que de un día para otro ustedes puedan poner lo que necesitan donde lo necesitan. La conectividad además amplía el mercado disponible, en la medida en que uno tiene cómo llegar y cómo llevar sus productos y su conocimiento, pues por supuesto tiene un mayor mercado, tiene mejores ingresos, tiene más potencial de obtener una rentabilidad. Facilita y hace más eficiente la producción. Por supuesto, si uno tiene mayor acceso a una base de proveedores, pues hay más competencia y tiene mejores precios. Hay más acceso a más productos o a más servicios y entonces uno tiene mejores materias primas y tiene más de dónde escoger. Tiene acceso a nuevos conocimientos. Y por supuesto promueve la competitividad del país, incrementa la inversión extranjera tanto entrando como saliendo, hace atractivo el mercado, hace atractivo el país y permite explotar economías de escala. Bueno, esto es la misma repetición con el mapa de conectividad de Ecuador, donde vemos que las rutas que tiene son relativamente pocas. En esta gráfica lo que estamos viendo es qué tanto vuelan y viajan los ecuatorianos. Entonces vemos una curva, la curva se mueve hacia la derecha a medida que la economía del país es más grande, el Producto Interno Bruto es más grande, y la línea o el eje de la izquierda es el número de vuelos per cápita, y la línea o la curva es la media. Entonces nosotros vemos que hay una cantidad de países debajo de la media y otros encima de la media, y vemos que tristemente en Latinoamérica el único país que está por encima de la media, bien por encima, es Panamá, ni siquiera Brasil, que es la economía más grande de la región. Ecuador está un poco más cerca a la curva, por ejemplo, que Perú y que Colombia. Tiene una economía un poco más pequeña, pero tiene, ajustándolo a esa economía y a la población y al PIB per cápita, tiene un número mayor de vuelos por habitante. Sin embargo, sigue siendo preocupante estar como región por debajo de la curva. Y si vemos esto es un índice de conectividad que desarrollamos en IATA. Lo desarrollamos porque inicialmente, hace mucho tiempo, la conectividad se medía en el número de rutas directas y de conexiones de un punto que tenía el país. Entonces, claro, uno encontraba que obviamente los países que tenían más extensión geográfica y que tenían una economía más grande, por supuesto se llevaban el premio. Estaban mucho mejor conectados. Cuando uno tiene Estados Unidos con 7, 8, 10 aerolíneas y una extensión enorme, pues por supuesto que tiene muchas más rutas y conexiones que países como los nuestros. Pero eso es una distorsión. Encontramos que esto había que ajustarlo por el tamaño de la economía. Y ahí es donde uno descubre cosas interesantes. Creo que no alcanzan a ver, pero si se dan cuenta, del lado izquierdo de la curva están los países mejor conectados en el mundo. Y uno encuentra que los 5 primeros países no son los que tradicionalmente ocupan el ranking en todos los indicadores económicos. Uno encuentra Islandia, una isla en la mitad de la nada, arriba fría y con volcanes. Uno encuentra Malta. Malta es un conjunto de 3 islas muy pequeñas en el Mediterráneo. Uno encuentra Chipre, que está abajito de Malta, encuentra Hong Kong, donde hay una actividad de servicios financiera e industrial muy fuerte, pero no encuentra ni países europeos, ni los Estados Unidos, ni Rusia. No están ahí los países que uno pensaría que deben estar. ¿Qué quiere decir esto? Estos son países que han entendido
o que han identificado la conectividad como la base fundamental de su actividad económica. Si ustedes ven, son países pequeños, estos de acá además son islas, entonces por supuesto, si uno está en una isla y es una isla pequeña, donde no hay industria, donde no hay territorio y donde la única forma de entrar es por mar o por avión, pues si uno no fortalece su conectividad, la economía no prospera. Ellos lo identificaron y han logrado ubicarse de este lado de la curva. Muchos otros no, y vemos el caso de Ecuador, por ejemplo, que está más bien al otro lado de la curva, al lado derecho, con un índice de conectividad bastante bajo. Y si vemos, está por encima de Bolivia, de Colombia, de México, de Chile, de Venezuela, por ejemplo. El único país, nuevamente, que se ubica en el lado de los ganadores en conectividad es Panamá. Por la misma razón, porque han identificado que al no tener una industria, al ser un país pequeño, pero ser un punto de tránsito muy bien ubicado geográficamente, lo que necesitan es estar conectados con todo el mundo. Entonces uno puede volar desde Panamá a cualquier lugar sin parada en Latinoamérica o con una parada, pero una parada muy eficiente. Si alguno de ustedes ha pasado por el aeropuerto de Panamá, en una hora uno aterriza, se baja del avión, recorre todo el aeropuerto, se sube y se va, y le queda tiempo para hacer compras, y las compras son buenas. Entonces es un país atractivo desde el punto de vista de flujos de viajeros. Aquí vemos nuevamente las rutas directas de Ecuador. Nuevamente, Ecuador, cuando uno lo compara o lo prorratea por el Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía, pues es un país mejor conectado que muchos de sus vecinos. Pero cuando uno vuelve al absoluto y mira en el otro lado, el mapa muestra dos países que podrían llamarse de alguna manera, por lo menos en términos de actividad en aviación, competidores de Ecuador. ¿Por qué? Pues porque son hubs regionales para la actividad aérea. El aeropuerto de Lima y el aeropuerto de Panamá son la competencia del aeropuerto de Quito. Y la diferencia es toda, son países mucho mejor conectados, con muchas más rutas, con mucha más oferta. Y en algunos casos, uno dice, bueno, de pronto Perú tiene una actividad turística o un atractivo muy importante y lo ha sabido explotar. Sí, pero Panamá no. Panamá realmente es un país que no tiene una actividad turística muy fuerte, realmente no tiene una producción muy fuerte, pero sí es muy fuerte en servicios financieros, ha logrado interconectar todo el tema logístico, la actividad del canal ha sustentado el interés de los inversionistas en muchos otros sectores y hoy en día uno en Panamá se encuentra un nivel de construcción impresionante, un nivel de desarrollo en servicios financieros impresionante y se está empezando a consolidar como destino turístico y una conectividad inmejorable en la región. ¿Cuál es el potencial de todo esto? Hoy en día, en el año se realizan más o menos 34 millones de vuelos directos y se conectan 16.485 ciudades directamente. Esto es un mercado enorme para una línea aérea. ¿Y de qué manera puede uno abarcar cuando tiene una operación al tamaño o a la escala de nuestras economías y de nuestros países, una operación sólida, buena, porque tenemos aerolíneas muy buenas, muy fuertes, pero no son monstruos, y así lo fueran, pues tampoco podríamos pretender abarcar todo el mundo con la capacidad que tienen nuestras aerolíneas. Ahí es donde empieza a aparecer la importancia de la integración, de la consolidación y de desarrollar esquemas inteligentes de aprovechar la capacidad que hay en todo el mundo. Ahí es donde entramos en materia, y es las ventajas de la asociación o la integración de aerolíneas. Yo no les voy a hablar únicamente de fusiones, porque una fusión es tal vez el último paso en la escala evolutiva de estas actividades de integración. Una fusión es cuando el uno compró al otro y se quedó con todo, cuando se convirtieron todos en una sola empresa, pero antes de eso hay una serie
de alternativas de las que las aerolíneas se valen para poder generar un mayor cubrimiento y poder aprovechar estas oportunidades. Las ventajas pues son, desde el punto de vista del pasajero, yo creo que uno las ve en la medida en que hay asociación entre aerolíneas y en que las aerolíneas, en que uno puede volar en varias aerolíneas como si fuera una sola y tiene más conexiones y puede comprar un pasaje en Avianca y en conexión con un pasaje al Italia, por decir cualquier cosa, y volar desde Guayaquil hasta Roma, haciendo una sola vuelta, una sola compra, una sola transacción, sin estar trasteando sus maletas por todos los aeropuertos, pues hay mayor oferta de conexiones. Si no tuviéramos estas asociaciones, no llegamos más allá de Madrid o de Ámsterdam con KLM. Mejores horarios, por supuesto, tenemos toda una gama de horarios, no solo los de Avianca o los de KLM o los de Iberia, no, tenemos la combinación de estos más los asociados que estos han desarrollado del otro lado, acceso a nuevos destinos. Habría una cantidad de destinos a los que no podríamos ir. Si nos devolvemos al mapa, pues más o menos no podríamos llegar sino a estos 10 puntos, no más. Tenemos un servicio homogéneo, ahora les voy a explicar por qué, y un acceso a beneficios o a los beneficios con los que contamos ya con nuestra aerolínea y que quisiéramos poder aprovechar así no estuviéramos viajando con esa aerolínea. ¿Quién no quisiera poder acumular puntos de aerolínea en cualquier aerolínea del mundo y que le sirvieran para volar en su país? ¿Quién no quisiera poder acceder a las salas para los pasajeros VIP en cualquier aeropuerto del mundo como puede acceder aquí? Y mejores precios porque a través de estas asociaciones lo que se encuentra uno es que muchas veces el tiquete de principio a fin, incluyendo 2, 3 conexiones, es mucho más barato que si uno compra 3 tiquetes para poder hacer la conexión uno solo, a mano. Y para la aerolínea, pues por supuesto, hay una posibilidad de oferta ampliada. Una aerolínea que hoy en día tiene una flota de 11 aviones como TAME, pues al acceder a una alianza con una aerolínea como Iberia, que tiene 154 aviones, tiene la posibilidad de extender esos 11 y convertirlos en 165. Los pasajeros tienen acceso a sillas en 165 aviones. Si tiene 4 destinos internacionales, tiene la posibilidad de acceder a los otros 55 destinos de la aerolínea con la que está asociada. Eficiencia en costos, porque por supuesto no tiene ninguna lógica y no hay ninguna posibilidad de que si TAME quiere volar a Madrid o a París, pueda comprar un avión para ponerlo en esa ruta, porque quiere volar a París, así no tenga los pasajeros. A través de una alianza, de una integración, de una asociación, pues tiene la posibilidad de extender su servicio y tiene economías de escala por la misma razón. Ahora sí, esta es la cadena que les decía. El tema de la integración no es nuevo. El tema de la integración, de hecho, en sus orígenes está muy relacionado con IATA. Hace 70 años, cuando IATA se creó, entre otras cosas, para desarrollar o para hacer algo que hoy en día no se puede hacer, no es legal, pero en ese momento sí era, y era desarrollar tarifas para que todas las aerolíneas pudieran ofrecer servicios de interlínea, es decir, para que si uno vuela desde Guayaquil hasta París, combinando tiquetes de TAME y de Air France, lo que hacíamos nosotros en ese momento era construir una sola tarifa para todas las aerolíneas. Nuevamente, hoy en día eso se acabó hace mucho tiempo, lo identificaron como prácticas de mala competencia, sin embargo, subsisten los mecanismos de alianza y de poder hacer ese intercambio de capacidad entre las aerolíneas. Entonces, esta cadena de integración arranca desde la no cooperación. El ejemplo más claro de no cooperación son las aerolíneas low cost. Dice, viva Colombia.
Viva Colombia lo lleva usted desde Quito hasta Bogotá y punto. Y si usted quiere volar a cualquier otro lado, compre su tiquete desde Bogotá donde quiera ir. Y lo mismo de allá para acá. Lo deja en Quito y si usted quiere venir a Guayaquil, pues mire a ver a quién le compra otro tiquete y se va. Acuerdos interlineales, acuerdos de prorrateo, que son una modalidad de acuerdos interlineales, de incentivos de ventas, acuerdos de código compartido, que es un poquito más sofisticado que los acuerdos interlineales, alianzas globales, de las que también vamos a hablar, y después vienen los joint ventures, que son asociaciones mucho más profundas entre aerolíneas, antes de llegar a las adquisiciones y a las fusiones. Por eso les decía que la fusión es la última etapa en el proceso evolutivo de esta cadena de integración. Y de todas estas alternativas, lo que sí se puede concluir en la industria es que no hay una solución de talla única, ¿no? Dependiendo del mercado, dependiendo de las aerolíneas, de la forma en que quieren negociar, de la capacidad de lo que están buscando, estas alternativas se van acomodando para extender su capacidad y hacerlas más eficientes. ¿Cómo funciona un código interlineal, un acuerdo interlineal? Básicamente son, para simplificarlo, dos operadores, dos aerolíneas, con dos códigos de aerolínea, es decir, usted tiene la X y la Y, son aerolíneas separadas, cada una tiene su código, pero acuerdan entre ellas que si la X puede volar desde Quito hasta Madrid y la Y vuela desde Madrid hasta Roma, pueden construir una sola tarifa. Entonces, cuando usted va a buscar en la agencia de viajes, le dicen, mire, hay un tiquete de la aerolínea X que lo lleva desde Quito hasta Roma y cuesta tanto. Nuevamente, son dos aerolíneas. Realmente a uno lo que le van a dar es un tiquete en el que se refleja que son dos aerolíneas diferentes, dos números de vuelo diferentes, una sola tarifa y son dos tiquetes condensados en uno. Tiene un valor adicional y es que le transfieren el equipaje, entonces uno llega a Madrid y no tiene que bajar a buscar su maleta para cambiarla de avión. No, ellos se encargan y asumen la responsabilidad, es decir, si uno tiene problemas con su equipaje, la aerolínea a la que le compró el tiquete le responde por el equipaje, independientemente de cuál de las dos haya sido la que haya presentado la falla. Y entre ellos, pues prorratean el ingreso, construyen tarifas de manera bilateral. Nuevamente, anteriormente nosotros hacíamos esto, sacábamos un manual de tarifas con unas tablas y todas las aerolíneas tomaban eso. Eso hoy en día es fijación de precios, entonces estos acuerdos se desarrollan de aerolínea a aerolínea, entre ellos se ponen de acuerdo en cómo van a negociar su tarifa única. Un poquito más arriba en la cadena está el código compartido. El código compartido es básicamente, vamos a compartir el avión. No importa si es suyo o si es mío, lo vamos a compartir. Entonces, usted puede vender esta silla en mi avión como si fuera suya, con su nombre, con su código de aerolínea, con su número de vuelo, o la puedo vender yo en el mismo avión con mi nombre, con mi aerolínea, mi código de vuelo. O podemos vender una tarifa combinada, combinando dos segmentos. Entonces uno ve que la aerolínea X puede vender Quito-Madrid, pero la Y también, la X puede vender Madrid-Roma, no necesariamente tiene que vender una tarifa o una silla en la que él tenga algo o una parte de la operación, ¿no? Hay acuerdos en los que yo puedo vender vuelos en otro país, punto a punto, no tocan mi aerolínea para nada, pero los vendo yo en virtud de estos acuerdos. Todo lo demás es muy similar, el equipaje va punto a punto, va de origen a destino, las tarifas son prorrateadas y algunos de estos acuerdos incluyen la negociación de un espacio bloqueado que funciona exactamente igual que la carga. La aerolínea A le compra a la B X número de sillas o X número de posiciones en la bodega y son suyas. Usted verá qué hace, si las vende o si no las vende, igual las tiene que pagar. Más arriba de la cadena entramos en las alianzas. En este momento hay 3 alianzas grandes en el mundo. En la región hay presencia de 2, de One World y de Star Alliance. Las alianzas surgen
de la agrupación de dos o más aerolíneas que quieren buscar tener ventajas o desarrollar ventajas por la comunalidad de algunas prácticas comerciales, de mercadeo, de servicio, o se ayudan entre ellos con temas de mantenimiento, con mejores prácticas, inclusive en algunos casos pueden llegar a compartir instalaciones para abaratar los costos. Y para el lado de los pasajeros ofrecen los beneficios dentro del paquete de la alianza. Es decir, si yo soy miembro de una aerolínea que es parte de la alianza One World, como el caso de LAN, y voy a volar en otra aerolínea que también es miembro de la alianza One World, así yo no le compre el tiquete a LAN, los puntos o las millas o cualquier beneficio que yo tenga porque soy viajero frecuente o por lo que sea, la otra aerolínea me los va a honrar. Entonces, si yo voy a volar en Cathay Pacific, en Singapur, que también es miembro de One World, pues yo presento mi tarjeta de millas de LAN y me acumulan cierta cantidad de millas como si hubiera volado en LAN. Me dan los mismos accesos y el mismo tratamiento. Y a la hora de redimir tiquetes y de ese tipo de beneficios para los pasajeros, pues lo puedo hacer en todas las aerolíneas de la alianza. ¿Qué hace esto? Nuevamente, fortalece el nivel de competitividad de la industria y de la aerolínea. La aerolínea que pertenece a esta alianza sabe que va a tener un mercado cautivo de pasajeros que son miembros de los programas de viajero frecuente de otras aerolíneas de la misma alianza y que van a tener una preferencia para volar conmigo. Estas son las tres alianzas y esta es más o menos la foto de cómo operan hoy en día. La más grande es Star Alliance, con 27 aerolíneas miembros en todo el mundo. En la región tiene 2 miembros, está el Grupo Avianca y está Copa. Seguida de SkyTeam, que no tiene presencia en la región con 19 aerolíneas, y One World, que sí tiene presencia con LAN y con American Airlines, y tiene 13 aerolíneas. A pesar de que la que mayor número de aerolíneas tiene es Star Alliance, vemos que no es la que tiene más participación de mercado. ¿Por qué? Porque en One World hay aerolíneas que tienen unos mercados muy grandes. American Airlines, por ejemplo, la aerolínea más grande del mundo. Y vemos cómo el potencial de destinos servidos por la alianza se incrementa, mientras que si nosotros vamos a buscar los destinos de cualquiera de las aerolíneas del país y encontramos que tiene 15, 20, 35, 40 si ponemos los domésticos, cualquiera de las alianzas, la que menos tiene 841 destinos. Star Alliance tiene 1.329 destinos en todo el mundo, es decir, son 1.329 destinos donde si yo soy un viajero fiel a mi aerolínea que es miembro de Star Alliance, cuando vaya a volar en cualquiera de esos otros destinos, pues voy a buscar y a tener preferencia por esta alternativa de Star Alliance. Voy a buscar aquellas aerolíneas que son miembros de Star Alliance. Este es un ejemplo de lo que pasa con una aerolínea sin alianza. Aquí lo que estamos viendo es el mapa de rutas. Este mapa tiene un par de años, faltan algunas frecuencias, pero no más de 3 o 4. Este es el mapa de rutas del Grupo Avianca, tomado de la revista de Avianca. Esto es lo que ellos cubren directamente. Aquí vemos Avianca en rojo y TACA en azul. TACA, parte de Avianca. Y este es el mapa de rutas de Star Alliance. Este es todo el potencial de cubrimiento que tiene Avianca solo por el hecho de pertenecer a una alianza de aerolíneas. Entonces, nuevamente, si volvemos al cómo vamos a hacer para poder aprovechar ese potencial de mercado que vemos que va a venir y que ya está hoy en día, indudablemente tenemos que pensar en este tipo de decisiones.
Y seguimos subiendo en la escala y llegamos al joint venture. El joint venture ya es una alianza o un acuerdo mucho más profundo en términos comerciales entre aerolíneas. Generalmente se da entre dos operadores, porque ese nivel de complejidad en la negociación hace que sea muy difícil poner de acuerdo a más de dos. Lo que busca el joint venture es extender, además de los códigos compartidos, del poder vender las sillas de la otra aerolínea, del poder utilizar capacidad, tener más integración, lograr integrar el servicio, lograr coordinar itinerarios y rutas, lograr coordinar y compartir facilidades y recursos. Y en estos casos los acuerdos comerciales van mucho más allá, son tan profundos que las aerolíneas deciden vamos a compartir la utilidad. En lugar de determinar una tabla de tarifas entre los dos o de establecer, no, vamos a compartir el ingreso y la utilidad de la ruta. Entonces determinamos un prorrateo de ese ingreso, de esa utilidad y en algunos casos inclusive compartimos los costos. Esta es tal vez, para mi gusto, la más compleja de lograr en la cadena de integración. No es la última, pero sí es la más compleja, porque no somos uno, pero en muchos aspectos queremos comportarnos como uno. Son dos compañías totalmente independientes, con administración independiente, así haya algún intercambio de propiedad, así haya algún cambio de acciones o lo que sea, pues cada compañía sigue teniendo una cabeza y cada compañía sigue siendo independiente. Y están tratando de ponerse de acuerdo para compartir temas que son muy íntimos, fundamentales del negocio de cada uno. Entonces, pues uno puede pensar en que hay niveles básicos donde compartimos los ingresos y compartimos la utilidad, y hay niveles un poco más avanzados donde se empieza a mirar de qué manera podemos compartir la carga. La carga, no la carga transportada, sino la carga del costo de la aerolínea y de la operación. Y empieza uno a ver cosas como que si vamos a compartir costos fijos, este es un tema bien delicado, se presta para muchos abusos, porque la contabilización de los costos fijos es inherente a cada compañía y la otra no tiene mucha visibilidad. Los que son semifijos, pues requieren un mayor nivel de comunicación, pero no son tan complejos, son más transparentes, y ya entramos a los variables y a los costos variables en virtud de la carga, del peso que representa o el pasajero la carga, y esos pues ya son un poco más fáciles de negociar, porque son más directamente asociados a la, a la operación. Entonces se puede ver. Usted puede ver cuántas toneladas subió al avión y ya sabe que si el costo variable por tonelada es de $10, pues todo lo que tiene que hacer es multiplicar. Pero esto conlleva ya un nivel de confianza y de comunicación mucho mayor entre las compañías para poderlo lograr, por un lado, y por otro lado, estos joint ventures tienen una, no es un pero, tal vez no es la palabra adecuada, pero sí generan una inquietud desde el punto de vista del regulador. Y entonces ahí es donde autoridades como la que nos invita hoy, la Superintendencia del Poder de Mercado, los mira con lupa, porque no quiere o quiere prevenir cualquier tipo de abuso sobre el consumidor y cualquier tipo de consolidación que genere una posición dominante en el mercado de dos actores que por separado no tienen esa posición. Entonces son mucho más complejos de lograr, requieren mucha más participación tanto de los que se van a asociar como de ellos hacia la autoridad. Esto es más o menos lo mismo, podemos pasar sobre esto hasta que llegamos a las fusiones. Y las fusiones ya son de pronto un poco más dolorosas. Finalmente, si usted tiene una compañía y llega otra y lo absorbe y le dice usted, se va para su casa, ahora yo lo compré y yo soy el que mando, pues eso es más difícil de asimilar, más difícil de aceptar. Pero cuando hay control en una sola cabeza es mucho más fácil tomar decisiones que cuando hay un joint venture y son dos poniéndose de acuerdo. ¿Cómo estamos en la región? Cuando yo les decía que no hay una solución de talla única, si uno mira
Latinoamérica y la compara, por ejemplo, con Europa, uno ve que en Europa, claro que ha habido integración y claro que ha habido absorción de compañías o consolidación. No sé si ustedes saben, hace 5 años Iberia y British decidieron fusionarse y se convirtieron en una sola estructura bajo la sombrilla de un grupo que se llama IAG, que controla Iberia, que controla British y otras 3 o 4 compañías más pequeñas que eran filiales de estas dos. Air France y KLM lo mismo, tienen una compañía holding que es Air France Holding, que es la dueña o el papá de las dos compañías. Sin embargo, uno ve que aquí llegan aviones de KLM y a Bogotá llegan aviones de Air France y siguen manteniendo la imagen, la marca, la flota y algunas características del servicio totalmente separadas. Lo mismo con Iberia y con British y con IAG. Son compañías que pertenecen al mismo dueño, que tienen más o menos la misma dirección y estructura corporativa, pero la estrategia en este mercado es, queremos tener separadas las compañías. ¿Por qué? Posiblemente porque el mercado y los pasajeros se identifican más con su aerolínea. Entonces, el español quiere seguir viendo Iberia, el francés quiere seguir viendo Air France, el inglés no quiere subirse a un avión que diga Iberia, prefiere subirse a uno que diga British. En la región se ha visto el caso contrario. Lo que se ha hecho es una consolidación de muchas aerolíneas, pequeñas o medianas, en unos grupos bastante grandes, bajo una misma imagen, con una operación y un servicio totalmente homologado. Entonces vemos el caso de Avianca. Avianca es el resultado de la operación de fusión entre el grupo TACA, que tenía 7, 8 aerolíneas, Avianca en Colombia, que tenía 2 aerolíneas, Avianca y Tampa, aerolínea de carga, y Aerogal. Se consolidaron y se convirtieron en una sola entidad. En este momento, por algunas razones de orden regulatorio y técnico, la única aerolínea de todas estas que continúa manteniendo su imagen es Aerogal. Sin embargo, para todos los efectos, Aerogal es Avianca Ecuador. Todas las demás se convirtieron en Avianca. ¿Cuál es la ventaja de esto para la aerolínea? Pues que usted ve que tiene Isleña de Aviación, que era una aerolínea pequeña en Honduras, con 7, 8 aviones, tiene SANSA, que debía tener más o menos lo mismo, tiene Tampa Cargo, que tenía 6 aviones de carga, tiene Transam en Perú, que tenía 20 aviones, todos diferentes, todos con operaciones diferentes, todos con administraciones y gerencias diferentes, con estrategias diferentes, con bodegas de carga diferentes, con mostradores y puntos de venta diferentes, pequeñas. Al integrarse, se convierten en una aerolínea muy fuerte a nivel regional, con un cubrimiento de toda la región, Centro y Suramérica, con muy buenas conexiones hacia el norte, no tanto hacia Europa, nunca ha sido la naturaleza, tienen buenas conexiones, pero sobre todo hacia el norte usted puede volar en Avianca a todas las ciudades principales de los Estados Unidos. ¿Gracias a qué? A que tomaron las rutas que tenían algunas de las centroamericanas hacia la costa este, las rutas que tenía Avianca hacia la costa oeste y las de norte a sur. Y lo mismo con LAN, que es la integración de una serie de aerolíneas y la creación de otras, y que concluye hace 3 años con la fusión entre LAN y TAM, siendo TAM la aerolínea más grande del Brasil. Este caso es aún más interesante, porque mientras Avianca es un jugador muy sólido en la región, la TAM, que ahora se llama así y está en un proceso durante los próximos 5 años de convertirse en una sola aerolínea, entra a ser una de las 10 aerolíneas más grandes del mundo. Y para los pasajeros, pues la ventaja también es la misma. Anteriormente, pues uno podía ir a Honduras con Isleña de Aviación, y si quería ir entonces a El Salvador, se montaba en TACA, y si quería ir a Panamá, se montaba en La Costeña. Ahora usted compra un tiquete en Avianca y tiene acceso a toda la red de rutas. Compra un tiquete en LAN y tiene acceso a toda la red de rutas. Y al participar en las alianzas, pues nuevamente volvemos al mapa ampliado y tiene una conexión
virtualmente con cualquier rincón del mundo. Esto es lo que tengo para ustedes, pues